Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. El consumo de pornografía lo solemos asociar a los más jóvenes, a los adolescentes, incluso a los niños, pero también hay un consumo intenso de pornografía entre los mayores y eso genera problemas importantes. Laura López es psicóloga, psicoanalista y aquí en Málaga tiene una consulta donde atiende a personas que tienen este problema, a parejas que, han sufrido problemas porque uno de ellos tiene un consumo intenso de pornografía. Laura, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El consumo entre los adultos de pornografía es un consumo alto. Sí, hay estadísticas que están señalando que está produciéndose un problema en ese sentido. ¿Qué efectos tiene el consumo de pornografía en los más adultos, en los adultos? Bueno, ante todo decir que tiene más que ver con el autoerotismo, con la dificultad de acceder al otro, al encuentro sexual. A veces hay como una angustia al encuentro hacia la otra persona, a construir una sexualidad más adulta, y es como si ante esa angustia frente al otro uno se apartara a ese goce más inmediato, más autoerótico, incluso está relacionado con fantasías como más toscas, más primitivas, que para acceder a la civilización, a ser seres más adultos, pues hay que pasar esa barrera. Entonces, pero el problema surge porque la falta de relación con el otro, el consumo de pornografía se plantea como una solución, ¿o es al revés? ¿El consumo de pornografía provoca falta de relación con el otro? A mí me parece que habría que hacer hincapié en el sujeto, porque, ojo, no todo consumo de pornografía te lleva a desviarte de lo que es tu vida, de tus relaciones, ¿no? Tendríamos que decir que es la persona la que consume eso porque algo le ocurre a esa persona. Hay una inmadurez psíquica en la persona. O sea que tú trabajas, con lo que causa el problema. Sí, porque si no nos quedamos en la superficie, todos sabemos que la pornografía es un gran negocio que mueve millones y millones en todo el mundo. Entonces es también el uso que uno haga de eso, pero indicar que tiene más que ver con ese principio del placer, con la poca elaboración de la relación, en la dificultad de dar el paso a convertir tu sexualidad en una interacción con otras personas. Es como si se resguardara la persona en ese goce inmediato. Por eso está muy relacionado también con la juventud, con esa época en la que hay que pasar esa barrera de ese encuentro con el otro. En este caso, sexo y relación con el otro se separan radicalmente. La relación con el otro, sí, es como si se separaran, como si hubiera una dificultad en la persona a acceder a la palabra, a lo simbólico. Además, si vemos el contenido sexual de la pornografía, no hay palabras, es todo como más tosco, más brusco. La mujer también está más cosificada, puesta en una posición como de objeto, como de prostituta, de denigrada, ¿no? Y es una situación que tiene que ver con las fantasías inconscientes que hay en todas las personas y que hablan de esa inmadurez en la que se ha quedado anclado y fijado en una situación más infantil. Hay un infantilismo en esa persona y una dificultad a acceder a una relación en la que tienes que conversar con el otro, tienes que pactar. Hay deseos que se tienen que civilizar más, ¿no? Y que en ese encuentro... Sí, la relación con el diferente, con el que no eres tú mismo. Ahí has dado la clave, Fernando, porque precisamente lo que padecemos muchas veces en este siglo es esa intolerancia al otro, ¿no? Ese rechazo a transformarme, a conversar en una relación, porque claro, no hay amor sin palabras, las palabras son las que nos civilizan y la pornografía tiene que ver con no hablar. ¿Cómo llegan las personas, los adultos que tienen este problema a tu consulta? ¿Lo reconocen el problema? ¿Cómo llegan? Generalmente no hay un reconocimiento del problema. Muchas veces ocurre porque, claro, decimos que la sexualidad o lo genital es uno de los vértices o del señalamiento de lo que le pasa al sujeto. Es decir, muchas veces ese resguardarse en la pornografía constante puede llevar a una adicción, pero que habla de ese sujeto que tiene una imposibilidad de entregarse a la incertidumbre, a lo diferente. Puede pasarle en parcelas como el trabajo, la difícil accesión al mundo social, a las relaciones, a lo laboral, o incluso muchas veces vemos que en consultas vienen incluso derivados por terapia de pareja, porque la pareja de repente le ha descubierto
que está consumiendo pornografía, que está hablando en chat con personas, con conversaciones un poco picantes, ¿no? Y que se sorprende la persona de que no es quien yo conocía, ¿no? Entonces también es interesante esa cuestión, porque muchas veces, llevándonos ya a un polo no tan patológico, por así decirlo, que muchas veces por esa moral que tenemos, hay personas que no pueden desear a la persona que aman porque está puesta como en un pedestal, como en esa situación como familiar o incluso bueno, volvemos al mismo problema de la falta de relación con la persona real, ¿no? Claro, esa es la cuestión también, que estamos más en los ideales que en la realidad. Y claro, una persona real conlleva traspasar esa barrera de las palabras, ¿no? Y encontrarse con un sujeto semejante y diferente a mí. ¿El problema es mayor en los hombres que en las mujeres? Se habla de un porcentaje mayor en los hombres. Uh-huh. ¿Y qué haces tú? O sea, cuando alguien llega a tu consulta, ¿cómo se trabaja este asunto? Bueno, se trabaja, de alguna manera, yo tengo una formación psicoanalítica y el psicoanalista viene a escuchar algo que está, digamos, encubierto en esa situación en concreto, ¿no? Porque ahí hablamos que igual no hay una unión entre el amor y el deseo hacia un mismo objeto amoroso. Entonces se van a ir trabajando y destapando esa olla, ¿no? De toda esa ebullición que hay en esa punta de iceberg que traen con esa frase, y es trabajar esas cuestiones con los prejuicios, con el amor, con el deseo, con ciertas fijaciones infantiles, con cierta inmediatez, con esa dificultad de hablar, de acceder a la relación con el otro, ¿no? Que se manifiesta, esa es la manifestación última de todo lo que viene detrás que le está pasando a ese sujeto y también a esa relación en concreto, porque a veces, ya digo, se familiarizan muchas veces las relaciones y hay una dificultad por entregarse a ese goce, a ese placer con el otro, se le pone en un pedestal, en prejuicios, en situaciones donde no se disfruta de una sexualidad plena, por así decirlo, ¿no? ¿La terapia se hace con parejas, se hace individual? ¿Cómo trabajas tú? Depende. La terapia es personalizada. Puede ser conjunta, porque muchas veces ahí es donde traen el problema y vamos viendo las brechas donde se va escapando lo que es la construcción del amor y el deseo, y muchas veces también hay que trabajar esos aspectos individuales que están amplificándose en las relaciones de pareja. Porque lo que muchas veces ocurre también con la pornografía es que uno llega a pensar, ¿no? Esto pasa muchas veces en la adolescencia, antes de ese primer paso al encuentro sexual con el otro, ¿no? Muchas veces uno cree que eso que pasa en las escenas pornográficas tiene que ver con la realidad, cuando para nada tiene que ver con la realidad, y uno idealiza esos encuentros y se encuentra frustrado frente a una mujer real o frente a un hombre real, ¿no? O sea, tú lo que ayudas es que las personas que tratas estén en relaciones reales. Claro, es traerlos un poco a ese mundo de fantasía, de irrealidad, de consumo rápido, de incapacidad de tolerar esas diferencias, de incluso de trabajar ese camino de los preámbulos, del amor, del deseo, porque el mayor afrodisíaco son las palabras y el encuentro con el otro. El goce de la pornografía es un goce un poco perverso, en el sentido que muchas veces hay personas que solamente pueden de esa manera, porque tienen una sexualidad muy reducida, al contrario de lo que se puede creer, ¿no? Pero porque estos adultos que consumen habitualmente pornografía no saben, digamos, tener relaciones sexuales, como tú dices, ¿no? Hay una dificultad y una inhibición para encontrarse con las diferencias. Es como una cosa autoerótica, que le separa ante la angustia del encuentro real. Es como si se separara, cayera en ese lugar fijado donde siempre consume de la misma manera, donde es un goce autoerótico, solamente necesita de él y de la fantasía. Y claro, un encuentro con otra persona es saber qué frase me dice, esto no me gusta, ¿no? Y es como un choque que eso es lo que realmente te produce el goce en las relaciones, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Ese encontrarte con alguien que yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Eso es lo que te produce el goce real en el ser humano. Y con la terapia, con el trabajo que hacéis juntos, ¿se solucionan las cosas? ¿Cuánto tiempo hay que trabajar esto? Podemos hablar de
personas que lo sufren de forma crónica? Yo hablar de cronicidad, yo soy psicoanalista y sabemos que es como si viéramos al sujeto en una especie de inmadurez, una regresión a modos más rutinarios, modos más primitivos. El modelo de consumidor de pornografía es inmaduro. Sí, hay una inmadurez en la persona. Entonces, trabajando, por supuesto, es importante, muy importante el concepto de trabajo. Incluso el amor es un trabajo. Si uno no trabaja ciertos aspectos de la relación, no va a haber amor, se sostiene a través de las palabras. Y la sexualidad también es una construcción en el sujeto. Desde niños ya el psicoanálisis mostró que hay una sexualidad más primitiva, pero el ser humano va evolucionando, va transformando esos primeros amores infantiles que son los padres, donde se sostiene todo el amor, los celos, incluso digamos que ahí se va construyendo la sexualidad. Tiene que separarse de ellos, que precisamente la pornografía tiene que ver con esa escena donde uno está mirando a dos que están copulando, que tiene que ver también con esas investigaciones sexuales infantiles. Es como si uno es el mirón y no accede a la escena. O sea, hay que madurar, hay que conseguir que madure el sujeto. Claro, y eso es posible a través de la terapia psicoanalítica, porque a uno le ayuda a transformar esas fantasías en ese puente hacia la realidad, hacia el encuentro con una mujer, con un hombre y una sexualidad más plena, por supuesto. Gracias, Laura, por esta conversación tan interesante en estas calles de Málaga. Gracias por haber estado con nosotros, mostrándonos que la pornografía también es un fenómeno que sufren o que viven los adultos y que, es más interesante la realidad que las ensoñaciones también en el sexo. Gracias. Totalmente, hay que vivir con los pies a la altura de los pies, no nos perdemos la vida. Es más divertido. Por supuesto, muchas gracias.